Muy buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén gozosos y bendecidos y saludables. Saludo a todos nuestros hermanos, amigos en Cristo que nos siguen desde tantos lugares. Y hoy les pregunto, ¿pones tú en práctica lo que predicas? La Biblia dice en Romanos 2, del 1 al 3. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Piensa entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Hace algunos años a una universidad la acusaron de plagio. Plagio que significa tomar las escrituras de alguien y hacerlas pasar por propias. Esta acción es ilegal y es además moralmente incorrecta, cualquiera que sea el escrito que sea copiado. Pero en este caso, lo más impactante fue el hecho de que esta universidad había plagiado precisamente la sección referente a plagio del manual de la otra universidad. El delito fue descubierto cuando un estudiante de posgrado de una de las dos universidades que estaba considerando un empleo como profesor adjunto y la otra estaba leyendo el manual de la escuela y notó que la sección de advertencia a los estudiantes contra el plagio era idéntica a la advertencia que había en el manual de la primera universidad. En el pasaje de hoy, parte de su carta a los romanos, el apóstol Pablo incrimina a aquel hombre que juzga a los demás mientras que él hace lo mismo que critica. Quien actúa de esta manera, dice Pablo, no tiene excusa y se condena a sí mismo. Y lo más importante, el que actúa de esta manera, que ni piense que escapará del juicio de Dios. Ciertamente Dios no puede ser burlado, y pobre de aquel que lo intenta, pues nada bueno le espera. También Jesús, en el Sermón del Monte, habló perfectamente en contra de quienes juzgan a los demás sin tener en cuenta sus propias acciones, las cuales muchas veces son peores que aquellas que están criticando. Allí, el Señor enseñó reglas muy claras en relación al juzgar a los demás. Dice Mateo 7, del 1 al 5, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y esto sí que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Quizás la mayoría de nosotros, si no todos, no podemos identificarnos con esta tendencia. Vemos un pecado en la vida de otra persona y nos disponemos inmediatamente a criticarlo. Y muchas veces hasta delineamos la manera de corregir dicho comportamiento. Pero si somos honestos con nosotros mismos, podremos ver faltas similares en nuestras propias vidas. Más adelante, en la misma carta a los romanos, Pablo denuncia la hipocresía de los religiosos que se creían muy justos, pero hacían las mismas o peores cosas de las que acusaban a los demás. Así escribió Pablo. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿no robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. He aquí una gran enseñanza para nosotros. Si de verdad deseamos agradar a Dios, debemos no solamente predicar a los que nos rodean lo que nos dice su santa palabra, sino también debemos ponerla en práctica en todo momento. Recordemos lo que dijo Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, no lo conocerán no por lo que decimos,
sino por la manera en que lo decimos o actuamos. Pide al Señor que te dé discernimiento para reconocer tus faltas y tus debilidades antes de enseñar las faltas de los demás. Pídele también sabiduría para entender profundamente lo que nos enseña su palabra y compártelo con aquellos que te rodean. Y sobre todo, hazte el propósito de poner en práctica lo que predicas. Por eso vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te ruego nos capacites para ver nuestras propias acciones a la luz de tu santa palabra y asegurarnos de que están de acuerdo con lo que ya compartimos con los demás. Y así tu nombre glorificado en vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Espero que todos estén gozando de esas bendiciones hermosas de estar en la presencia de Dios continuamente, de apartar el tiempo para el Señor, de poner en práctica sus enseñanzas, lo que hemos aprendido en todo este tiempo, y que hayan aprendido o que estemos aprendiendo a conocer mucho más cómo es que Dios desea que nos relacionemos con Él, qué es lo que Él desea que nosotros vivamos, cómo lo vivamos, porque todo está expreso ahí en la palabra de Dios. El título de la enseñanza de Dios es bueno descansar, con base en el mandamiento de apartar el día de reposo. Y antes de iniciar voy a dar gracias a Dios por permitirme participar de la exposición de su palabra para edificación de las personas que están escuchando y por los cuales ruego al Señor puedan en esa relación personal e íntima incrementar su conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios, porque ese es el propósito de toda la exposición de la palabra de Dios. Y es tan importante, hermano, que quisiera en este momento atraer su atención a los siguientes versículos para que los examinen. Medite en él y le dé una revelación de lo importante que es la lectura, la meditación y aplicación de las enseñanzas que la Biblia trae como única fuente donde podemos nosotros obtener el conocimiento de quién es Dios, cuál es su voluntad, su carácter, su deseo para nosotros y lo que ha hecho para que todos nosotros, aun cuando no todos lo quieren y lo crean, sean salvos. Le pido por favor, como siempre, apunte, tome nota de lo que vamos a leer, sobre todo de los versículos que voy a citar, porque son muy importantes, hermano. Si usted quiere aprender de Dios, si usted quiere conocer qué es lo que Dios quiere para usted, si usted quiere aprender a relacionarse con ese Dios, el único medio es la Biblia. ¿Amén? Porque la Biblia enseña a Dios, enseña a Jesús, enseña al Cristo, enseña al Espíritu Santo y su voluntad para nosotros. Entonces, si usted quiere saber cómo vivir esta vida conforme a lo que Dios quiere y relacionarse de una manera íntima con Él, es por medio de la Biblia. Y le voy a leer estos versículos con la intención de que usted entienda y pueda comprender lo importante que es estudiar la Biblia y aprender de ella. Hay 3 versículos que he seleccionado, o 4 versículos que he seleccionado, pero quiero que sepa que hay muchos más donde puede darse cuenta de lo importante que es, y puede darse cuenta de lo importante que es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Amén. Voy a leer primero Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Mire, vida eterna, no vida limitada, no vida temporal, vida eterna. ¿De qué nos está hablando la Biblia? Después de que dejemos este cuerpo, que muchos no creen, porque pues obviamente no saben lo que hay allá, pero existe y Dios lo expresa y Dios lo enseña. Entonces, ¿en qué consiste? Fíjense esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, a Jesús Cristo a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, a Jesús Cristo a quien tú has enviado. Por favor, piense
en lo que acá se está declarando. Jesús Cristo, el Cristo es Dios, no solo Dios, el único Dios. Y conocerlo es conocer a Dios. Y conocer a Dios es la vida eterna. Es muy importante entonces relacionarnos, conocer quién es Jesús, quién es Cristo, quién es Dios. Pasemos a otro. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera carta de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo así? Dios se hizo hombre en forma semejante a la nuestra, por eso nosotros somos semejantes, creados semejantes a Dios, porque Él quería que entendiéramos a Jesús, amén, el Dios hecho hombre, y esa es la semejanza, esa es la imagen. Entonces Jesús es el verdadero Dios, Cristo es el verdadero Dios. Ahora, primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque y está hablando en el contexto del mismo Jesús, que es la vida, y recuerde usted la declaración que hizo Jesús de él mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sí? Y estos versículos lo están declarando. Porque que es la vida se hizo aparente, es decir, le vimos y atestiguamos, también damos las nuevas a vosotros, que vida eterna es verdaderamente el mismo Padre manifestado a nosotros. Por eso también Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque era entenderlo, y no se refiere a la figura humana, sino a su esencia, a lo que Él es. Entonces, cuando entendemos que la Biblia es la fuente de nuestra fe, porque permítame que le diga, hermano, si usted dice que es cristiano, si usted dice que cree en Jesús, si usted dice que cree en Dios Padre, pues su fe necesariamente, aunque usted no haya leído la Biblia, necesariamente se desprende de la Biblia porque es el único libro que enseña al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que enseña a Dios revelado como hombre, que es Jesús, y ese Jesús que es el Redentor, por eso se llama el Cristo. Cristo quiere decir Dios Redentor, amén. Dios exaltado redimiendo la humanidad. Entonces, es la única fuente. Entonces, si usted no conoce de dónde viene su fe, si usted no conoce que la fe que usted profesa se deriva de la Biblia, pues usted está practicando algo creado por los hombres, una doctrina religiosa, una fe costumbrista o una fe tradicional, amén, o quién sabe en qué basado, pero usted no conoce de dónde sale su fe. Y yo le invito a que usted lo conozca. Recuerde los versículos que les acabo de leer. Esta es la vida eterna, que conozcan y entiendan a Jesucristo. Amén. Entonces, Jesús y el Cristo siendo el mismo Dios, y son los nombres que la gran mayoría de la gente usa popularmente, normalmente, con y sin intención real sobre el conocimiento de lo que ello significa. Entonces nos damos cuenta de que la Biblia, siendo la palabra de Dios que nos ha sido legada y revelada, sin duda alguna es la que nos enseña sobre Dios, sobre su carácter y su voluntad. Ahora, ¿por qué yo digo revelada? Usted puede leer la Biblia en el idioma español y usted puede entender lo que allí dice, pero usted no va a entender la enseñanza con una mente natural, que es revelada cuando el Señor dice que Él nos va a dar la promesa, y la promesa es el Espíritu Santo, y la Biblia enseña que el Espíritu Santo está para enseñarnos, para revelarnos la palabra de Dios. Está diciendo que allí vienen cosas que no la capta la mente humana, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, las revela. Amén. Y la única manera de obtener el Espíritu Santo es por medio de la fe en el plan de salvación de Jesús. Por eso hay que conocerlo.
y se conoce a través de la Biblia. Entonces, esto es lo que hemos estado tratando de hacer con base en un corto análisis de los 10 mandamientos y todas las enseñanzas que el Señor nos permite obtener. La ley, los 10 mandamientos que le fue dada a los israelitas a través de Moisés, enseña quién es Dios, su carácter, su voluntad, para nuestra relación con Él, cómo tomarlo a Él, cómo conocerlo a Él, cómo verlo a Él, y la relación entre los demás, nosotros mismos, la creación principal de Dios que somos los humanos. Y si usted quiere conocer la voluntad de Dios para usted, pues este es el comienzo, entendiendo cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él, que nos refiramos a Él y cómo es que Él quiere que lo honremos. Ahora, la honra no significa canto y no significa levantar los brazos, no significa decir yo te honro. La honra primaria a Dios es hacer como Él dice. Eso se enseña entonces en los primeros 4 mandamientos. Luego viene su voluntad sobre cómo quiere la relación con las demás personas, sin importar quién sea, qué piense, qué crea, dónde viva, cuál sea su posición social. Son los 6 restantes mandamientos. Entonces, con este preámbulo vamos a tomar el siguiente mandamiento para su análisis, advirtiendo siempre que también sobre este hay mucha controversia, inclusive dentro del mismo pueblo cristiano. Algunos piensan que si no se observa el día de reposo, entonces se está en maldición. Otros piensan que es esencial observar el sábado como el único día de reposo. Otros tantos no creen que se deba observar algún día en específico. Ahora, ¿quién tiene la razón? Ya vamos a entender mucho mejor y cada uno podrá dar una respuesta a esto. Ahora bien, lo que yo voy a exponer hoy es lo que se hacía en ese tiempo con respecto al día de reposo, la razón por la cual está en los 10 mandamientos y cómo puede ser esa observancia si tomamos en cuenta también el Nuevo Testamento, porque la Biblia es un solo componente a pesar de que se compone, es un solo libro a pesar de que se compone de muchos cartas y libros. Amén. Ahora vamos a leer entonces el mandamiento. 2 partes en el Viejo Testamento donde usted puede encontrar los 10 mandamientos. Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 4. Pero no los va a encontrar enumerados. ¿Ok? Usted tiene que empezar a entender, a leer de qué está hablando el uno, de qué está hablando el otro y ahí empieza a numerarlos. Éxodo 28 al 11 habla sobre el día de reposo. 8 al 11, Éxodo 20, 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, hoy en día, el día de reposo para muchos es el domingo. Esto no era así en los tiempos de Moisés, porque recordemos que el calendario fue alterado, fue cambiado. Antes, los días se medían desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Es decir, hoy sábado llega a las 6 de la tarde y desde las 6 de la tarde en adelante ya comienza el domingo y el domingo termina mañana a las 6 de la tarde y de ahí en adelante comienza el lunes y así sucesivamente. Las horas tampoco eran medidas como las conocemos hoy, que eran 24 horas, sino que eran 12 horas, pero las 12 horas estaban compuestas por 2 horas. Entonces teníamos de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, ahí esa era la noche, y de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, ese era el día. ¿Saben? 6 horas, 12 horas componían todo el día. 6 horas de noche, 6 horas de día. ¿Amén?
Entonces solamente esto es una anotación para entrar en un contexto de la época en que fue dada la ley. Ahora bien, el día de reposo era el sábado para ellos, que era el séptimo día, y el domingo era el primer día de la semana. Perdón, era el sexto día y el domingo era el primer día de la semana. Perdón, el sábado era el séptimo día y el domingo era el primer día de la semana. Luego todo cambió a como hoy lo conocemos. Entonces de ahí se derivan ya ciertas controversias entre algunos creyentes, porque para los puristas se debe seguir observando el sábado. Y claro, para los de la ley es obligatorio cumplir el sábado, pero para muchos de los demás era el domingo. Ahora déjenme hacerle ponerle otro paréntesis aquí. Fíjese usted que cuando Dios creó todas las cosas, dijo el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día. Él no dijo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Quién le puso nombre a los días? Fueron los hombres. Los hombres nombraron los días. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo en realidad? Trabaje 6 días de un ciclo de 7, separe uno para que usted descanse. Y ese día santifíquelo, es decir, apártelo. Amén. Entonces, ¿de dónde salió que el sábado? Pues esto simplemente fue la deducción de haber establecido los meses, los días y las horas. Sin embargo, después de todo esto, de hacer esta aclaración, en el Nuevo Testamento vemos a Pablo, apóstol, tal vez el principal de todos los apóstoles, escogido por el Señor Jesús. Recuerde que Pablo antes era llamado Saulo. Jesús le dijo a Pablo cuando él se encontraba en el camino a Damasco y estaba en una misión de destruir, aniquilar a los cristianos de la época, porque él defendía todo lo que era esa parte religiosa de los sacrificios del templo, de la ley, toda esa cuestión, y entonces Cristo vino a enseñar otra cosa, es decir, vino a enseñar que no era por la ley, sino que era por una relación íntima. Pablo estaba en contra de eso y él mandaba a matar a todos los cristianos y tenía el poder para hacerlo porque tenía influencia con los políticos que eran los romanos y los religiosos que eran los judíos. Entonces había una combinación de iglesia y Estado y entonces él usaba eso para sus propósitos. El Señor le aparece a Pablo en el camino a Damasco en forma de luz. Pablo cae a la tierra. Y Pablo pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Él reconoce una autoridad aquí, una deidad, un señorío, un poder divino. Y Jesús se identifica y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Y recuerde que Jesús ya estaba resucitado, es decir, a quien perseguía si no era su iglesia, y su iglesia es Él. Entonces le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Y ahí Él lo escoge, le dice, ahora tú me serás instrumento útil. Amén. Y Pablo, bajo la influencia del Espíritu Santo, porque cuando uno lee las cartas de Pablo, él declara que él está bajo esa influencia y que él recibe la revelación para escribir como algo especial, como todos los demás hombres que escribieron para Dios. Romanos capítulo 14, vaya por favor allá, apúntela. Romanos 14, versículos 1 al 11. Y dice Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, ¿quién es el débil en la fe? Ya lo vamos a entender. Pero cuando usted difiere con alguien, no lo reciba para ponerse a pelear con él. Amén. ¿Por qué? Versículo 2. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, solo come verduras. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado. Entonces note aquí, ¿quién es el débil? El que se abstiene de cosas porque cree que eso lo condena, porque cree que eso no se debe hacer porque Dios lo reprueba. Amén. Entonces él dice que se es débil en la fe. ¿Por qué es débil en la fe? Porque su fe está puesta en lo que come, en lo que hace y no en Dios. Ahora, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su señor está firme o cae,
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Si entendemos esto, está hablando del Señor Jesús, que a los dos los sostiene. No es por lo que las dos hacen, sino por lo que los dos están en las manos de Dios. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tú te abstienes de esto porque estás convencido que eso es lo que hay que hacer, hazlo. Si tú no lo crees así y estás convencido de que no es así, hazlo. No está mal. ¿Por qué? Porque el Señor es lo importante aquí, no lo que usted haga. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor, da gracias a Dios. En el mismo caso, los dos están para el Señor. Si usted observa el sábado, lo observa para el Señor, está bien. Si usted no observa el sábado, no lo observa porque todo lo hace para el Señor, está bien. Versículo 7. Perdón. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto murió y volvió a la vida Cristo. Para ser Señor, tanto de los muertos como de los que viven. Y esto es bien interesante. Otro paréntesis. Él es Señor, así usted crea o no lo crea, así usted conozca o no lo conozca. Amén. Él es Señor. Y Él es el que tiene el control. Y Él es el que da la vida. Y Él es el que toma las determinaciones. Él es. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Crédulos, incrédulos, todos van a ver ese día la cara del Señor, del que creyeron o no creyeron. Él es el Señor. Entonces, al leer el mandamiento y al leer a Pablo en estas declaraciones, de pronto podríamos nosotros creer que hay alguna contradicción en todo esto. Porque una cosa está declarada en los 10 mandamientos, amén, y otra está hablando Pablo, quien está, como dije antes, escribiendo y enseñando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces la pregunta ¿es o no necesario guardar un día de reposo? ¿Qué es lo que el Señor realmente está enseñando si tomamos en cuenta todo el contexto bíblico? Ahora bien, los primeros versículos que cité al inicio de la charla hablan de que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Que Jesús, el Cristo, es Dios y que Él es el único Dios y que todo aquel que en Él crea tiene la vida eterna y el que no ya ha sido condenado, pues porque obviamente no obtuvo, no creyó y no tiene esa vida que Él es. Eso está en Juan 3:18. La ley expresa la voluntad de Dios y Jesús vino para enseñar a Dios. La ley enseña el carácter de Dios y Jesús vino a cumplir toda la ley porque ningún hombre podía cumplirla por más que se lo propusiera y se esforzara. La ley es santa, pero no salva. Y Jesús vino a salvar por medio de la manifestación más poderosa y hermosa de amor de Dios hacia la humanidad al dar su vida por todos. Entonces fíjese que las dos cosas no son excluyentes. Más bien, enseñan cómo relacionarse con Dios de una manera reverente. Cómo esa relación puede producir un cambio en las personas de acuerdo con su propia fe en Él y cómo al aprender a conocer y entender a Dios se cumple el vivir en santidad. Es decir, cuando nosotros conocemos quién es Dios y lo conocemos a través de leer la Escritura, y entonces, ¿cómo lo honramos? Cuando vivimos conforme a lo que Él nos enseña, cuando aplicamos
sus enseñanzas en la propia vida, entonces nosotros comenzamos a vivir apartados para Él, es decir, en santidad, apartados del mal, apartados de lo que nos hace daño, porque eso es lo que Dios enseña. Eso no te conviene, no lo hagas. Eso no sirve, no te edifica, no lo mires. Amén. Sin embargo, en su mayor parte la historia cristiana ha sostenido que los elementos esenciales para la observación del día de reposo siguen vigentes y algunas de las razones para ello son las siguientes. En primer lugar, la santificación o la separación y consagración del séptimo día como un día de descanso del trabajo ordinario y como un día de santidad. No fue algo instituido necesariamente en los 10 mandamientos. En el monte Sinaí, allá cuando Moisés subió y Dios le escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Amén. Fue un mandamiento que se estableció en la misma creación. Fue en la creación misma que Dios santificó el séptimo día. Es decir, que Dios dejó de hacer para descansar. Ya no quiso hacer más y ese día ya había terminado todo y ese día lo santificó, lo apartó. Porque era una ordenanza de la creación, no se limitaría a la historia de Israel, sino que se extendería al hombre como hombre, sea judío, sea cristiano o lo que fuera. Se esperaba que toda la creación guardara este día en su doble connotación. En primer lugar, cesar de trabajar, el trabajo ordinario. En segundo lugar, en la adoración, la alabanza y honor que debemos atribuir al Creador. Si nosotros notamos lo que dice el mandamiento al inicio y al final, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, también para apartarte, ¿cómo lo santifico? En relación con Dios, amén. Y Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense, en medio del descanso Él lo declaró día apartado. No es que Dios esté diciendo que de ahora en adelante el día de reposo debe ser considerado santo, es decir, impecable, absoluto, no se puede hacer nada. ¿Ven? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está es expresando, diciendo su deseo de que recordemos que es para apartarnos y el mandamiento es guardarlo de esa manera. Es decir, ¿qué significa santo? En el sentido más elemental, ser santo significa ser diferente, que es un día de consagración y que se ha apartado con una intención de reposar y de recordar quién es Dios. De nuevo, preguntamos, ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué tiene el día de reposo que lo hace inusual o extraordinario? Los dos enfoques de la escritura con respecto a guardar el día de reposo es, primero, la idea de descansar. Y eso no es simplemente un descanso de la agitación. No significa que nosotros debamos dormir todo el día. No significa que el día deba de ser un día de inactividad total. Así que una de las razones por las que nosotros descansamos es para actuar a la imagen de Dios y recordar a nuestro Creador y su obra de creación, de modo que honramos a Dios, no simplemente nosotros consintiéndolos, mimándonos a nosotros mismos. Estamos honrando a Dios al practicar esta imitación del trabajo que Él hizo en la creación y del cual cesó en el día de reposo. Mire, pensemos en esto. Hay beneficios prácticos obvios para esto. Sabemos que en Israel este ciclo de un día cada 7, donde la gente era llamada a descansar, era para el bienestar de los cuerpos físicos, el bienestar emocional de la gente, porque el trabajo y nuestras labores pueden ser difíciles. La gente necesita descansar. No solo estamos creados y constituidos de tal manera que todos los días debamos acostarnos y dormir. Y a propósito, el deseo de Dios es que mediante el sueño, al dormir,
entramos en un estado inconsciente donde normalmente el cuerpo se relaja, el organismo se exige menos y se restituye. Solo piense cuántas horas dormimos en un año. Pero Dios no solo designa un periodo parcial de tiempo en el ciclo de la vida para el sueño diario, sino que también existe este patrón semanal de descanso de nuestro trabajo normal. Hoy en día es difícil que hagamos una cosa como esta, hasta si es el sábado queremos trabajar, si es el domingo queremos trabajar, queremos ocuparnos, queremos estar allí en actividad y no necesariamente lo apartamos y quitamos todo esto de aquí para dedicarlo un rato a la oración, al estudio, para dedicarlo a la familia, para dedicarlo a cantar, para dedicarlo a disfrutar. Es muy difícil que esto se haga, ¿ven? Para visitar personas, enfermos, gente privada de la libertad, para orar por otros, para dedicarle un tiempo a la enseñanza de este plan de salvación de Dios, que es puro amor, amén, cosas como esta. Además, Dios desea que la gente no sea explotada, no solo que nosotros descansemos, sino que tampoco abusemos de los demás ni que abusen de nosotros, amén. Reducida a que la gente sea tan explotada y que se vea tan como esclavizado que nunca tengan la oportunidad ni siquiera de recrearse, de refrescarse, de descansar de su trabajo. Así que sino un día, al menos un día cada semana en el que se suponía que la gente no debía trabajar. También es difícil hoy. ¿Por qué? Pues porque estamos sujetos a la economía. Entonces, si yo no trabajo, no como, si no tengo para comer, pues no tengo para descansar ni para recrearme, y entonces trabajo. Las empresas lo saben, y entonces las empresas ahora buscan la manera de tener a su empleado todo el tiempo ahí atado a los compromisos, y aunque hay leyes que dicen que solamente 8 horas diarias y 40 horas semanales, entonces la empresa no le importa porque usted entra en actividad, si se puede, de las 5 de la mañana normalmente, y entonces tiene que trabajar hasta la medianoche, y para eso se aseguran y le dan el celular, y entonces usted tiene que responder y hacer y ¿saben? Entonces fíjense que ya no hay tiempo para nada, ni siquiera para descansar, ya no hay presupuesto para nada. Y eso simplemente es un mal entendimiento, y eso es simplemente no hacer como Dios dice, y cuando Dios dice y lo hacemos así, seguro que resulta el recurso. Ahora, eso no solamente se aplicaba a los hombres de negocios y comerciantes y agricultores, sino también a los sirvientes y a los esclavos. Amén. Había que dejarlos descansar también. Pero bueno, en fin, uno conoce historias cuando las personas que servían a los demás y las tenían allí ni siquiera se les pagaba. Cuando se empezó a pagar tampoco tenían derecho a descansar el domingo. ¿Ven? Ahora, tampoco era solamente a las personas, sino que el descanso del día de reposo también fue ordenado para las bestias de carga y todos los animales que ejercen esta clase de oficios, camellos, bueyes, asnos, en fin, ¿sí? Todos aquellos que tenían ese ejercicio fuerte, también habían que dejarlos descansar un día de cada 7. Ahora, pero también Dios instituyó reposo para la tierra, por eso regulaba las formas en que la tierra no sería despojada por estar agotada, sino que cada 7 años debía haber un año completo de reposo completo en la tierra para que el campo permaneciera inactivo con el fin de que pudiera recuperarse de todo lo que recibía como trabajo, y hoy en día pues aún más. Esta mañana escuchaba noticias y de estas reuniones que hacen globalmente las naciones para ponerse de acuerdo y entonces establecer pautas y hacer, ¿cómo se llama?, acuerdos que para reducir las emisiones de dióxido de carbono y la contaminación y etcétera, pero no se cumple. Y resulta que cada vez más estamos viendo los resultados de esto. Cada vez más la tierra más caliente, cada vez más descontrol climático, cada vez más cuando viene el invierno las inundaciones y todo lo que trae, en fin. ¿Por qué? Pues porque el hombre no ha entendido y no hace como Dios le dice. Entonces, esa es la voluntad de Dios, pero la gente quiere saber la voluntad de Dios. Dios las puso, Dios la enseñó, pero no lo hacen. Entonces, ¿para qué la quieren saber? Dios los deja. Pero después Dios, la gente dice, pero es que Dios no lo evitó, pero es que ustedes no quieren hacer caso. Dios lo concibió así. Y solo de esa manera se puede sacar más de los recursos que tenemos.
Pero, ¿qué es lo opuesto? La codicia por conseguir más. El engaño de Satanás es hacer creer que si el comercio abre todos los días, que si la tierra se trabaja todos los años sin descanso, todos los meses sin parar, entonces las ganancias van a aumentar. El primer principio era el descanso. Se trataba de una preocupación humanitaria, humana y ecológica. Pero vivimos en una época de profundo compromiso con los asuntos ecológicos y, sin embargo, despreciamos el reposo para la tierra. Perdón. El segundo propósito del día de reposo era como la adoración colectiva y la atención especial a los asuntos de Dios. Esto era un ejercicio que hacían los israelitas. Esto no significa que Dios estuviera instruyendo en que solo se ocuparan de adorarlo y honrarlo un día, olvidando todos los demás días. O sea, ustedes concéntrense para ese día, yo existo ese día, los demás días ustedes hagan como quieren. No, así no es. Lo que estaba claro y está claro es que la vida de fe debía y debe vivirse todos los días y que todos los días son propicios para la adoración a Dios. Pero el ciclo en Israel era para un tiempo especial de celebración corporativa. La intención de Dios, y esto es una opinión personal, es que aprendamos a descansar en Él todos los días, a descansar de preocupaciones, deudas, afanes, presiones, rutinas, orgullo, trabajo, vanidad, violencia, en fin. Aprender y conocer sus promesas para usarlas cuando estas cosas no nos quieren dejar descansar. Mire, hay tantas promesas en la Biblia, solo le voy a traer un par. Mateo capítulo 6. No se preocupen por el vestir y comer que van a beber, ni por su cuerpo que necesita, porque el Señor sabe todo lo que ustedes necesitan y se los quiere dar. Basta cada día su propio afán. El Señor dice que si estamos cansados y trabajados, que acudamos a Él y nos descarguemos. El Señor dice que Él es nuestro pronto auxilio y nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio. El Señor dice que Él conoce los deseos de nuestro corazón. El Señor dice que Él escucha la oración de sus hijos y que siempre la responde. Claro, todo eso conforme a su sabiduría, no conforme a nuestros caprichos, no conforme a nuestros deseos. A veces somos egoístas en nuestros deseos. Amén. Entonces, también es el propósito del día de reposo que al menos un día nos unamos, nos encontremos a otras personas para enseñarles con más dedicación, sin afanes, quién es Dios y quién es Jesucristo y cuál es su voluntad para cada persona. Esto no se hace, hermano. La mayoría de las personas hoy en día solamente se concentran en su recinto comunal, en sus clubes religiosos. Van, se entretienen, adoran, cantan, lloran, ríen, escuchan, salen, viven la misma vida. Pero no han compartido esto que seguramente les ha impactado y la razón por la cual se reúnen para aprender. Porque todos necesitan escuchar esto. Aún aquel que dice que no lo necesita, en el fondo lo necesita. Pero usted no necesariamente tiene que ir y recitar la Biblia. Exprese, relate su propia experiencia. Con eso es suficiente y estas personas seguramente van a querer escuchar, porque todos necesitan esto. Yo he aprendido que no necesitamos estar concentrados en un solo sitio para reunirnos y no necesariamente tiene que ser con las mismas personas, sino más bien llevar ese reposo a todo el que Dios nos ponga en el camino. Todos quieren oír que el Señor los ama, todos quieren oír que el Señor los escucha, todos quieren oír que el Señor tiene los mejores planes para ellos, porque eso lo dice la Escritura. Yo sé los pensamientos de bienestar que tengo para ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal. Él quiere lo mejor para nosotros, pero eso no lo creemos. Y todos quieren oír eso. El día de reposo es el momento en que nos reunimos para celebrar
Nos reunimos no solo por la creación, sino también para celebrar nuestra redención, para celebrar la resurrección de Cristo, que esa es nuestra esperanza, para celebrar el don de la salvación que Dios ha dado a su pueblo y para honrarlo y para disfrutar de su presencia. Y esto puede ser todos los días. Pero si usted quiere sacar un día completo, sáquelo, pero hágalo con esa intención. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, en particular en el libro de Hebreos, hay algo que nos enseña el día de reposo. Hay algo que apunta hacia lo que apunta el día de reposo. ¿Y qué es? Señala hacia la meta final de nuestra redención, nuestra entrada a la presencia de Dios, donde Él habita en el cielo, porque el Nuevo Testamento nos dice que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios, el descanso que disfrutan las almas de los justos que han sido hechos perfectos. En Hebreos nos enseña que cuando entramos en el cielo, en la presencia de Dios, entramos en nuestro descanso. Porque nosotros ahora anhelamos lo que allá ya hay. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo revela. Dios lo dice. Y si Dios lo dice, Dios es perfecto y Dios lo cumple. Dios no se arrepiente. Anhelamos esa paz del cielo ahora y la vamos a obtener. ¿Paz de qué? De todo lo que es pecado, la maldad. No es un descanso de inconsciencia u olvido. Es decir, porque algunos dicen que la muerte es dejar de existir, sino que es el descanso de todas las preocupaciones, los problemas, los dolores que todo el tiempo nos están asediando en este cuerpo mortal en el que vivimos. Ese es el reposo verdadero, hermano, y usted puede encontrar ese reposo desde ya, en la misma presencia de Dios. Por eso observa el día de reposo. El día de reposo puede ser todos los días, o puede ser uno de cada 7. Amén. No necesariamente tiene que ser el sábado. Los israelitas lo escogieron así. Amén. Pero esos son ellos. Usted puede hacerlo ahora, en la libertad que Cristo le da, como enseña Pablo, que no nos condenemos por eso. Hermano, aquí le dejo unos anuncios. Si quiere, escríbanos y atenderemos a sus inquietudes. Si usted desea a seguirnos ayudando o empezar a ayudarnos económicamente y no mire la cantidad, sino la intención de su corazón y el por qué. No lo haga pensando en que los pastores se enriquecen con eso. No lo haga pensando en que Dios le va a multiplicar al 2000%. No lo haga, hágalo pensando en que otros necesitan de su ayuda, en que algunos viven de sus aportes como lo somos nosotros los pastores, porque a esto nos dedicamos, porque el Señor nos puso a esto. Háganlo pensando en que de esta manera podemos seguir multiplicando la predicación de la palabra. Y mientras tanto, damos gracias a Dios por su vida, oramos por su vida, por su familia, oramos por su bienestar, para que usted encuentre en el Señor ese bienestar, esa fe y esa esperanza. Que el Señor multiplique tu fe, aumente tu fe conforme a como vas conociendo de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.